Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos aquí hoy en este acto. Como sabéis, vamos a proceder a la presentación del Plan Sostenible de Ordenación Urbana. Me presento, para los que no me conozcáis, soy Antonio Pontejo, nuevo concejal de Hacienda, Urbanismo y Urbanizaciones, y me acompañan hoy nuestra alcaldesa, Noelia Barrado, el anterior concejal de Urbanismo y Sostenibilidad, Javier Benayas, y el técnico redactor del plan, José Francisco Caballo. Estamos aquí porque, como sabéis, el pasado 28 de septiembre el Pleno aprobó el documento de avance del Plan Sostenible. ¿Y qué significa esto? Significa que, bueno, hemos dado el primer pasito para empezar con este proceso que es largo, que es incierto. Está pendiente, el siguiente paso será su publicación en el boletín de la comunidad para que entre en vigor. Y por un lado se abrirá, pues viene a la comunidad a recabar los informes preceptivos, territoriales, medio ambiente. Y por otro lado se abre un periodo de información pública, una vez que se publique en el boletín, de 45 días. Por nuestra parte hemos colgado la documentación en la página del ayuntamiento. Y bueno, dentro de ese marco de la información pública hemos pensado que, pues, qué mejor que hacer este acto para de primera mano comentaros nosotros, pues, cómo va a ser el plan, en qué consiste, cómo está un poco redactado y bueno, más temas técnicos. Igualmente, una vez que se publique en el boletín y que ya esté publicado, que sea oficial, se abrirá a través del ayuntamiento unas vías de comunicación para que cualquiera, igual que aquí hoy, pues pueda aportar sus sugerencias, sus dudas, plantear cualquier cosa en relación con el mismo. De momento, hasta que no se publique, no podemos. Pero bueno, hoy sentiros libres de preguntar vuestras dudas, consultas, que para eso estamos. Y bueno, por mi parte poco más. Como tiene bastante enjundia el tema y nos vamos a alargar seguramente, pues voy a pasar con mis compañeros para que os cuenten también un poco, pues, de dónde viene el plan, por qué estamos aquí, por qué este plan y por qué ahora, ¿vale? Y luego también, pues bueno, los aspectos más técnicos que seguro que muchos estáis esperando para ver y para comentar. Así que os dejo con nuestra alcaldesa, con Noelia Barrado, y nada, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué es importante y por qué es necesario un plan de ordenación urbana en nuestro municipio? De esto yo creo que hemos hablado largo y tendido en los últimos años. En Soto tenemos actualmente en vigor unas normas subsidiarias que datan del año 87 y, por lo tanto, bueno, pues además de las necesidades que tiene el municipio hoy en día, que son distintas de las que tenía hace 35 años, pues tenemos una serie de incidencias y de situaciones a las que hacemos frente cada día, pero que lógicamente no son las deseables. Además, es obligación de los municipios actualizar sus normas y tener un plan de ordenación urbana actualizado. Por lo tanto, quiero decir que este es un proyecto de futuro, de un medio-largo plazo, con un horizonte de 20 años, y que en todo momento lo que ha permanecido en nuestra mente a la hora de redactarlo ha sido que Soto no deje de ser lo que es Soto hoy, que no perdamos la esencia de un municipio pequeño, mediano, pero bueno, que tiene la ubicación ideal que tiene y los servicios que necesitamos en nuestro municipio en el año 2023 y, lógicamente, de aquí al futuro. Necesidades que tenemos, básicamente, pues vivienda accesible, vivienda pública en régimen de alquiler. Creo que es una demanda que en los últimos años ha sido más patente que nunca. Hay muchos jóvenes de Soto que no pueden seguir viviendo en Soto por el precio de la vivienda, y yo creo que esta es una herramienta que nos va a hacer mejorar en este sentido. Además, otra de las demandas que salen reiteradamente en conversaciones con vecinos es la necesidad de superficies comerciales, de algún supermercado. Bueno, pues creo que también debe estar recogido en este plan. Y la necesidad de más equipamientos deportivos. Hemos hablado mucho del tan ansiado campo de rugby, pero no solo hace falta un campo de rugby. Y además zonas industriales limpias, donde podemos ubicar nuevo empleo, desarrollo local
y propios comercios actuales o sector servicios que actualmente está ubicado en distintos puntos del municipio y que lo ideal es que tengan un sitio adecuado donde poder desarrollar esas actividades. Este plan, además, viene a coincidir con el inicio de las obras del tren de cercanías. Muchos vecinos nos trasladan y nos han trasladado durante estos meses el miedo porque con el tren de cercanías, con su llegada, pues Soto se haga una ciudad, vemos Colmenar, vemos Tres Cantos que están creciendo de una forma pues muy considerable y yo creo que este miedo se ha acentuado aún más en estos últimos años. Para la tranquilidad de esos vecinos que quieren que Soto se mantenga como está, pues este plan, que recoge un crecimiento pero muy, muy moderado, muy razonable. Luego entraremos en datos concretos, pero yo creo que son cifras muy razonables y muy sensatas para las necesidades del municipio. Indicar, bueno, yo no he empezado por aquí, pero debo decirlo, y es que este plan lleva años de trabajo. Es un plan que desde el año 2021 ya estaba redactándose y se pudo acordar o tratar en distintas reuniones de la corporación anterior, donde hubo consenso a la hora de proponer las zonas de crecimiento y algunos ámbitos más. Y yo creo que el gran impulsor de este plan, sin duda, ha sido Javier Benayas, que ha sido concejal de urbanismo y de sostenibilidad desde el año 2015 hasta este junio de 2023 y que, bueno, pues ha tenido a bien estar hoy aquí para contarnos un poco cómo ha sido este histórico de estos últimos años y, bueno, pues os dejo con él. Gracias. Bueno, un plan general es algo importante. Por eso yo creo que estáis todos aquí. Creo que son las señas de identidad de un municipio y cómo quiere que sea ese municipio en los próximos 20, 30 años, ¿no? Creo que por el sentir que hemos tenido con la mayoría del municipio, no queremos que Soto se convierta en un Colmenar Viejo. Es decir, queremos que sea un crecimiento razonable y por eso le hemos puesto el término sostenible. Estamos seguros que un plan general no va a satisfacer a todo el mundo. Es decir, algunos querrán más, otros querrán menos. Creemos que hemos ido a buscar un equilibrio dentro de las propuestas que nos parecen que pudieran ser razonables dentro de este posible crecimiento, ¿no? Un poco de historia. Es decir, yo creo que es importante que si estamos hablando de un proyecto de 30 años, fuera un proyecto de consenso. Es decir, fuera un proyecto en el cual todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo en lo que queremos que fuera Soto para estos 30 años. Y así se lo planteamos a los tres partidos que había en ese momento en la corporación. Y lo aceptaron. Es decir, les pareció que era una propuesta razonable. De hecho, nos pidieron que se hiciera una declaración institucional aprobada en pleno de que este Plan General de Ordenación Urbana iba a ser un plan de ordenación de consenso de todos los partidos y no del Partido Socialista. Lo cual dijimos que encantados, porque creemos que un plan general de estas características debe obedecer a ese consenso al cual deberíamos ir. Y en ese escenario estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando unos 3 o 4 meses, tuvimos varias reuniones y consensuamos una serie de cosas que ahora voy a contar. Pero cuando se llegó al mes de febrero para la aprobación en pleno de ese proyecto, pues no hubo consenso, no se quiso apoyar y por lo tanto, pues bueno, a pesar de que se dieron meses para poder aclarar algunas dudas, antes de elecciones no se pudo consensuar esa propuesta, ¿no? Dado que ahora, después de elecciones, tampoco ha sido posible, nosotros consideramos que no se puede alargar más el que Soto del Real no tenga un plan general. Porque hay problemas de la planificación de las normas subsidiarias que es que ya se requieren de una actualización. Y el suelo se ha agotado, necesitamos nuevos equipamientos, necesitamos un plan general lo más urgente posible. Por eso, de alguna forma,
ya en elecciones nos comprometimos a que nada más empezara el curso escolar, después del verano, traeríamos el plan general que vamos a presentaros. Que básicamente, con pequeños retoques, es el mismo que estuvimos trabajando entre todos los concejales de la anterior corporación y que consensuamos, ¿no? ¿Cuáles son las características o las líneas generales? Ahora yo creo que el equipo redactor lo contará con más detalle, pero sí a mí me gustaría resaltar algunos elementos que son fundamentales, ¿no? Primero, el crecimiento. El crecimiento que se va a plantear es un crecimiento hay dos sectores que están sin desarrollar, hay dos sectores urbanos sin desarrollar, que por lo tanto se proponen desarrollarlos con nuevos modelos, más 3 sectores nuevos. Es decir, en total va a haber 5 sectores que implican un crecimiento de unas 660 viviendas en sectores nuevos y unas 400 en sectores antiguos. Es decir, estamos hablando de unas 1.000 viviendas en un municipio que tenemos 5.000. Es decir, que estamos hablando de un crecimiento de unas 20% en los próximos 30 años. Creemos que es una cosa razonable. Es decir, que no otros escenarios, otros proyectos que hablaban de 3.000 viviendas, sino que creemos que 1.000 es una cosa que puede ser más o menos razonable. ¿Por dónde crecer? Que es otro de los temas claves. Descartado el noroeste, que es la zona más cerca a las zonas de protección. La duda es si crecíamos en el eje hacia Guadalís, Guadalís de la Sierra, o si crecíamos en el eje hacia Peñipuente. Estuvimos discutiendo mucho pros y contras de las dos opciones. Dado que no va a llegar la estación de tren, es decir, que el tren de cercanías no va a llegar probablemente ni en corto, ni en medio, ni en largo plazo a la parada de lo que sea ahora el apeadero, es decir, en la carretera de Guadalís de la Sierra, vimos que lo razonable en ese crecimiento fuera en el eje de acercar lo más posible Peñipuente al municipio, y que fuéramos acercando estas dos urbanizaciones que están aisladas a esta zona. Ese fue el principal motivo, y que podríamos haber buscado otro, pero nos pareció que era un argumento razonable dentro de priorizar. Entiendo que pueda haber otras motivaciones, pero consideramos en el momento que esas podrían ser unas cuestiones razonables. Nosotros en campaña fuimos ante notario para poner de manifiesto que ninguno de los concejales del equipo anterior, ni de los que se presentan actualmente, ni sus familiares tenían intereses en terrenos en el posible crecimiento del municipio. ¿Y por qué digo esto? Pues porque de alguna forma, obviamente, el decidir que crece por un lado o que crece por otro tiene unas implicaciones de revalorización de terrenos. Y nosotros no tenemos ningún interés. Es decir, que nos es igual crecer por un lado o crecer por otro. Es decir, lo que tenemos que hacer es presentar algo que consideramos que es razonable y que es defendible. Y en ese sentido es lo que os traemos y que luego os contaremos con más detalle, ¿no? ¿Cuál es, de alguna forma, dado que no crecemos mucho, cuál es el modelo de crecimiento por el cual estamos apostando? Desde luego, no es el mismo que había hasta ahora. No son parcelas de 2.000 ni de 1.000 metros. Es decir, el modelo de grandes parcelas tiene que cambiar. Es decir, ese modelo no es el modelo que se nos está demandando. Primero porque ya no hay quizá esa demanda y esa capacidad tampoco de compra de nuestros hijos y de la gente que quiere venirse a vivir. Por eso, en función de la dotación de cada uno de los sectores obviamente vamos a solicitar unas dotaciones importantes, porque es uno de los motivos por hacer un plan general, tener dotaciones para poder tener nuevos equipamientos municipales. Las parcelas en función de esos sectores van a rondar entre 250 y 500 metros. Es decir, que va a ser un escenario en el cual, pues bueno, se puede crecer, pero se puede crecer en un escenario un poquito diferente, ¿no? Y la última pata que creo que es fundamental de este plan, y es de que hay demanda de gente que no tiene el nivel económico para comprar los precios ahora mismo que se están poniendo en Soto. Entonces,
Entonces, necesitamos que un porcentaje importante de estas viviendas nuevas tengan algún modelo de protección oficial. Por eso, inicialmente, al menos el 30% de las nuevas viviendas tendrán algún modelo de protección oficial, para que de alguna forma podamos regular los precios y que puedan acceder a estas viviendas pues personas quizá que no tengan los niveles económicos que el mercado libre lo está planteando para nuestro municipio. Y creo que esas son las directrices principales del plan. Es decir, que creo que con estos mimbres se ha construido un documento que pues ahora Pepe con más detalle os contará para que podáis tener una visión un poquito más concreta. Bueno, quizá el último elemento es la zona industrial. Es decir, que no lo he comentado, pero creo que aquí también hemos tenido debate de dónde ponerla y cuánto de tamaño ponerla. Al final nos pareció que lo razonable es de que estuviera lo más cerca posible de la estación nueva de cercanías. Es decir, si va a haber una zona industrial, pues que estuviera al lado de lo que va a ser la estación de cercanías, ¿no? Y un tamaño que tampoco fuera excesivamente grande, ¿no? Por eso la ubicación que vais a ver ahí, no queremos que se desarrolle en la carretera de Manzanares, creemos que esa zona deberíamos proteger, incluso reubicar parte de esas instalaciones en la nueva zona industrial para proteger lo más posible todo lo que es la zona oeste de nuestro municipio. Y bueno, pues yo creo que con estas más o menos pinceladas para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros del plan, pues yo creo que, Pepe, en tus manos el que les cuentes con detalle el proyecto. Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Caballo Bautista, soy socio director de la empresa Esquemas Arquitectura SL, que es la empresa que está redactando el plan general. Y además he tenido la suerte de poder colaborar con el ayuntamiento desde dentro durante bastantes años, con lo cual pues tengo un plus de conocimiento sobre todas las circunstancias urbanísticas para redactar este plan general. Entonces, como líneas generales, yo diría que el plan general de Soto del Real se ha realizado teniendo en cuenta esa situación tan privilegiada y que evidentemente no puede dejar de dar una serie de protecciones al máximo nivel, teniendo en cuenta el emplazamiento en el que estamos. En plena Sierra de Guadarrama, inserta en pleno Parque Nacional, pues no podemos destinar ni un metro cuadrado de todo el suelo que no sea urbano o urbanizable, no podemos destinarlo a un potencial suelo urbanizable no sectorizado. Luego entraré en más detalles de esas calificaciones de suelo y quiero hacer una breve introducción y pasaré a explicaros gráficamente cuáles son las líneas y los sectores de crecimiento, además de las unidades interiores. Entonces, como comentaba Javier, pues toda la zona noroeste, lo vemos en este plano, esa zona noroeste claramente tenemos todo el Parque Nacional de Guadarrama, con diferentes grados de protección, hay cepas, hay montes protegidos, hay protecciones agrícolas, en fin, realmente complejo crecer en ese sentido. Y bueno, pues una limitación que está ahí y evidentemente pues somos absolutamente respetuosos. En la redacción de este avance del plan general ha participado una empresa altamente especializada en asuntos ambientales, que es la empresa Proimasa, y también quiero decir que este plan no solamente ha tenido el consenso o hipotético consenso municipal, sino que también ha tenido el consenso por parte de la Comunidad de Madrid. Hemos tenido varias reuniones con Javier, con Juan, el antiguo alcalde, con Noelia también, con los representantes de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Urbanismo y Dirección General de Medio Ambiente. Y todos, después de diferentes trabajos, pues han coincidido en que es un crecimiento moderado, racional y bastante contenido. Entonces, creemos que no debería haber especiales problemas más allá de lo que conlleva el urbanismo, que es realmente un proceso largo, tedioso, farragoso y vamos a ver. Pero creemos que tenemos un documento de partida bastante razonable.
Entonces, bueno, con estas líneas generales, pues ese noroeste nos impide crecer en ese sentido. En la zona sur hay un elemento característico importante, que son esta banda que se llama las calerizas, que son formaciones rocosas que tienen unos tintes geológicos que no permiten que se localicen viviendas o sectores residenciales o industriales en esa zona. Entonces, todos los crecimientos residenciales se producen al sur o al este del núcleo urbano existente. Esa otra zona, a mí me gusta más llamarla zona de crecimiento de actividades empresariales, más que industriales, porque hoy en día, digamos que la industria como tal pues ha derivado en cuestiones altamente especializadas y tecnológicas, y quizás es más un parque empresarial la idea de futuro que se tiene aquí. Está ubicada efectivamente cerca de la futura estación de ferrocarril, más arriba de la cárcel y con una distancia suficiente de seguridad, y enfrente de las instalaciones de Transervi y Via Park, que también intentamos que de alguna forma eso sea un sector, que hablaré más adelante de ello, para regularizar una circunstancia que nos está causando muchos problemas y que de alguna forma pues hay que darle salida y compatibilizar con esos niveles máximos de protección donde está inserta. Bueno, pues dicho todo, y analizar con un poquito más de detalle cuáles son esos sectores, incluso haremos una lupa mayor para ver cuáles son los crecimientos previstos dentro del núcleo urbano. Tarda un poco en verse porque el archivo pesa bastante, pero bueno, más o menos. Bueno, pues localizamos un primer sector, que es el sector 1, que es lo que actualmente se llama las careadas, que ya es un sector, se ha redelimitado, se ha reconfigurado y sobre todo se ha tenido en cuenta, o sea, hemos pensado mucho y hemos analizado mucho el planeamiento vigente. ¿Cuáles han sido los problemas y cuáles han sido las grandes ventajas que tenía la ubicación de Soto y el planeamiento anterior? Entonces, de los 10 sectores que había, 8 se han desarrollado. Esto es un récord absoluto en la Comunidad de Madrid y solamente 2 no se han desarrollado. ¿Por qué? Pues porque no son rentables. Porque no son rentables. O sea, yo aquí tengo que luchar un poco con todos los elementos e intentar proponer un crecimiento urbanístico que sea sostenible, pero que a la vez sea rentable, porque no nos sirve de nada decir que el sector 1 tiene parcelas de 1.000 o 1.500 metros, como tenía, para hacer, no sé si eran 15 o 20 viviendas o menos, cuando no es proporcionado. Tienes que analizar, que lo hemos hecho, cuáles son las áreas homogéneas que circundan a todo ese sector y todo el núcleo urbano, y proponer pues, unas parcelas, como comentaba antes Javier, no de 1.000, sino de 250 metros, que no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que no se hagan parcelas más grandes, son parcelas mínimas y unas densidades máximas que establecemos en las fichas. También quiero decir que este trabajo quizás ha ido un poco más allá de lo que es un avance convencional, porque la ley ha cambiado. Pasa el tiempo, la ley también cambia y simplifica los procesos para un avance. Pero este avance ha ido un poco más allá. Quizás es bastante más extenso. Pero bueno, un trabajo que se hace a costa de la futura fase de aprobación inicial. En fin, este sector, pues creo recordar que está en torno a las 80 viviendas. Nada que ver con lo previsto anteriormente. Y evidentemente, aunque no está aquí dibujado, en las fichas correspondientes, que no vamos a entrar en detalle porque no habría tiempo, podéis consultarlas en la aplicación de la página, que está todo el plan general colgado, pues se puede ver que hay unas cesiones generosas. Concretamente en este caso se superan las cesiones mínimas establecidas por la Ley 9/2001 del Sur de la Comunidad de Madrid, con todas sus modificaciones, que han sido muchas a lo largo de estos años, y no debería tener ningún problema para su desarrollo porque el emplazamiento es absolutamente envidiable. Lo mismo ocurre con matices con el sector 2. El sector 2 antes no era ningún sector, era un suelo no urbanizable de protección, es lo que llamamos ampliación de Monte Real y tiene una proporción de viviendas similar, en torno a las 50 viviendas. Estamos moviéndonos en unos parámetros bastante razonables, que son 10 viviendas por hectárea, 10-11 viviendas por hectárea. Es muy bajo. Entonces, claro, ¿cómo se compensa eso desde el punto de vista de la rentabilidad económica para un promotor? Pues incrementando viviendas y reduciendo la superficie. Si no, es imposible, no salen las cuentas porque hay que urbanizar, hacer viarios, cesiones,
etcétera, etcétera. Entonces, en este sector se prevé una porción generosa de suelo para la ampliación del instituto en la zona oeste. Y al este también está previsto hacer una zona comercial. No está dibujado porque esto es un plan general. Para ver los detalles concretos existe una figura de planeamiento posterior que son los planes parciales, que podrían de alguna forma incluso incorporarse al plan general, pero eso no es en esta fase de avance. Eso serían fases posteriores. A continuación tendríamos el sector 3, que llamamos, que actualmente es el sector 7, que es la ampliación de Sotosierra. Es un sector bastante singular. Es un sector bastante singular porque ya antes tenía muchos equipamientos, ha habido muchos problemas jurídicos de formalización de cesiones por parte de la organización Sotosierra, y parece ser que este sector era una vía de escape, un cajón desastre para incrementar las cesiones que no se habían materializado en la urbanización Sotosierra. Y nosotros no solamente mantenemos esas cesiones, sino que las aumentamos en la propuesta del plan general. Si se consultan las fichas, se verá que más de la mitad del suelo está destinado a equipamientos deportivos y a zonas verdes, fundamentalmente equipamientos deportivos. Como decía antes Noelia, no se ha escatimado absolutamente nada en cuanto a los equipamientos. Y además, introduzco una nueva palabra que creo que es importante, es la flexibilidad de los equipamientos. Las ordenanzas y la propuesta de ordenanzas, como no puede ser de otra manera, flexibiliza los equipamientos. O sea, no puede haber un corsé de tal forma que una parcela municipal, como puede ser esta donde estamos, que se ha hecho el CAT, la piscina, no puede ser que no pueda hacer, pongamos por ejemplo, un centro social. O sea, entendemos que hay que ser flexible porque los tiempos cambian, el urbanismo evoluciona y por qué limitarnos de antemano, ¿verdad? El penúltimo sector es el sector 4, que es el ensanche del Rebollar. Y este sector es de una superficie generosa, era antes más grande, se recortó y ronda las 130 viviendas. Creemos que de alguna forma se cierra el círculo y se regulariza los límites actuales del suelo urbano y urbanizable, y bueno, creemos que puede ser interesante rematar este crecimiento, también como decía antes Javier, para ir acercándose a las otras urbanizaciones de Peña y Puente, que veremos en el plano siguiente. El último sector propuesto es el sector 5, el denominado El Charcón. También tiene unas 120 viviendas. No está dibujado aquí, bueno, perdón, sí está dibujado. Sí está dibujado. Tenemos una vía de circunvalación y la dibujamos porque consideramos que esto es una determinación que debe ser estructurante. Y se hizo porque creemos que debe ser una vía de descongestión, de conexión con el resto del municipio, de tal forma que todas las urbanizaciones de La Solana, Sotosierra, Rebollar, pues tengan una conexión con la carretera de Madrid y viceversa, que no implique pasar por la rotonda actual con la congestión que supone para todo el viario interno de estas urbanizaciones. O sea, no solamente crecer está bien para crecer en sí mismo ese sector, sino que hay que tener en cuenta una serie de redes generales y de circunstancias que afectan al resto del municipio. Y esta es un poco la intención de este sector, conjuntamente con la ampliación de equipamientos deportivos. Teniendo en cuenta que hay un polideportivo enfrente, pues también hay una partida generosa de cesión de suelo de equipamientos deportivos en este sector. Y las parcelas igualmente son de 250 metros. E igualmente se destinará parte de ese suelo a equipamiento comercial, que conjuntamente con el sector 2 pues creemos que pueden equilibrar, incluso superar la demanda de suelo de esas características. Bueno, voy a acabar hablando de los sectores. Bueno, mejor voy a centrarme en el suelo urbano, porque el otro plano ya son los crecimientos empresariales y Peña y Puente, que entramos más adelante. Sin entrar en mucho detalle, dentro del pueblo, que seguro que muchos de ustedes están afectados e interesados, pues también se producen cosas que ahora mismo pues hay vacíos urbanos que creemos que tienen un potencial importante y que hay que darle salida. Entonces, bueno, ponemos por ejemplo
dos ámbitos que están a ambos lados de la Cañada Real, entre la Ermita y Sotoverde, que son los ámbitos 1 y 2. La intención es regularizar también los límites de suelo y hacer unos crecimientos que, por supuesto, van a tener las mismas ordenanzas, tanto en la Ermita como en Sotoverde. Van a tener las mismas características y, evidentemente, con sus cesiones, etcétera, etcétera. Luego tenemos la Nava. La Nava es un quiste, un problema importante que teníamos en el ayuntamiento y que aquí se intenta solventar mediante también la equiparación con las zonas de ordenanza, la formalización de no una cesión, sino un reconocimiento de hecho de la circunstancia de que hay una parcela que pertenece al colegio de enfrente y se ha dado una densidad acorde con el entorno, de tal forma que se haga una ordenación coherente. El cuarto ámbito sería en la urbanización del Ciruelo. Creo que por allí hay algún vecino del Ciruelo, ¿verdad? Pues realmente la intención por parte del ayuntamiento era darle continuidad a la vía interna. O sea, la intención del plan general, y es por donde camina, digamos, el urbanismo moderno, es por la permeabilidad de los viarios. O sea, los viarios en fondo de saco son bastante desaconsejables y la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Urbanismo, nos insta a que los eliminemos y tracemos un viario pues con cierta continuidad. Entonces, se propone la ampliación de ese viario entre la calle entre la calle San Sebastián y la urbanización Prado Ciruelo, y hay un retal que ahora mismo son zonas verdes con el planeamiento actual de forma un poco incomprensible. Entonces lo que se hace es proponer que esa parcela, la que aparece aquí en gris, bueno, yo no veo el mismo color ahí que aquí, pero más o menos, ¿no? Se ve que es arriba a la derecha, esa parcela, pues se propone su clasificación como bloque de viviendas, como bloque de manzana cerrada, que es la ordenanza de la mayor parte del casco. Y las zonas verdes, eso sí, lo que hacen es ampliar la actual zona verde del Ciruelo. Y por último tenemos tres ámbitos muy singulares dentro de lo que es el núcleo urbano, que son los ámbitos 5, 6 y 7, que es todo lo que está enfrente de la Najarra, Las Viñas y Concejo. Estos tres ámbitos ahora mismo tienen una ordenanza de parcelas de 100 metros cuadrados como parcela mínima. Es una ordenanza, pues sí, en teoría es generosa y permite sacar un montón de chalés, pero en la práctica, si te pones a diseñar una urbanización, pues no caben. Y además que realmente es una auténtica chapuza hacer parcelas de 100 metros. Son parcelas muy pequeñas, o sea, prácticamente son tubos. Entonces, hemos pensado también con el criterio del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que me parece bastante razonable, pues darle una imagen general de núcleo urbano con ordenanza de casco antiguo a todas estas manzanas. Entonces se propone que se haga también bloque de viviendas. No hay mucho incremento de densidad con respecto a esas parcelas de 100 metros, pero sí se propone también hacer unas ciertas cesiones como ámbitos para hacer pequeños parques y sobre todo pues para solucionar el problema del aparcamiento en el casco antiguo, que es importante. Entonces de alguna forma se palia, se mitiga el exceso de edificabilidad. Entonces, básicamente tenemos analizado lo que es el núcleo urbano y vamos a pasar al siguiente plano. Urbanización Peña y Puente, que realmente aquí prácticamente no se hace nada nuevo por parte del plan general, más allá de redefinir algún tipo de ordenanzas y de equipamientos, pero realmente están totalmente consolidadas desde el punto de vista urbanístico y no hay nada que decir al respecto. En cambio, aquí, en las zonas estas que comentaba anteriormente, pues sí que tenemos dos nuevos sectores de ámbito industrial empresarial que creemos que pueden ser pues bastante interesantes, sobre todo desde el punto de vista de logística, de parque empresarial, siempre cerca de la estación nueva de cercanías. Y bueno, podríamos hablar muchísimo más al respecto, pero yo creo que las líneas generales están esbozadas
por parte tanto de la corporación como por parte de nuestra equipo redactor, y creo que sí es importante que si tiene alguien alguna duda, pues podemos intentar resolvérselas y evidentemente pues se establecerán unos canales de comunicación con todos ustedes para que durante el periodo de exposición pública pues ustedes puedan tener una mayor información, aclaraciones y puedan realizar consultas, incluso lógicamente pues como para eso está, formular cuantas alegaciones y sugerencias estimen oportunas. Pues muchas gracias y a su disposición. Una pequeña pregunta rápida. ¿Tenemos más o menos ya ubicada la estación o las estaciones donde van a ir? En el Sí. Por favor. Claro. Es que además yo vi el proyecto de Adif y exactamente pues está justo llega a la estación actual. O sea, exactamente. ¿Dónde está el restaurante? Sí. ¿Y ahí acaba? Acaba. La idea inicial, que se hizo un estudio hace 6 años, la idea inicial era hacer una segunda parada aquí. Sí, sería en esta zona. O sea, la segunda parada que estaba prevista hace 6 años era en la carretera de Guadalix, casi al final del término municipal, más o menos en esta zona. Sí, que queda 2 kilómetros exactamente del centro. Sí, más o menos en esa zona. O sea que la estación es para el sector industrial o empresarial, no para el ciudadano. No. Es que está al lado de la zona empresarial, Sí, no, de pero las viviendas. si os parece lo explicamos. El tema del cercanías, como estaba diciendo Pepe, tenía en un primer proyecto, en un primer planteamiento, había 2 paradas en nuestro municipio. Una primera que está en lo que es el restaurante La Estación, junto al restaurante, y una segunda que está en el apeadero de la carretera de Guadalix. Cuando empiezan a desarrollar el proyecto, esas dos fases, o sea, ese proyecto grande lo han dividido en 2 fases. Una primera que finaliza en la primera estación y una segunda futura que nadie ha determinado cuándo se podrá hacer ni si se podrá hacer. Esa parada estaba. La parada prevista actualmente es esta, que coincide con la actual. Sí, que está a 2.800 metros, exactamente. Realmente el porqué de no hacer esa segunda estación es un tema económico, presupuestario de infraestructura. Para llegar hasta el segundo apeadero hay que pasar por el puente de los 11 Ojos y es una infraestructura que no permite actualmente que el tren de cercanías circule por él. Con lo cual, la inversión que implicaría llegar hasta el segundo apeadero pues haría inviable traer el cercanías hasta Soto. Por lo tanto, pues se ha quedado en esa primera fase. Se queda en el apeadero que era de Manzanares, porque ese es el apeadero o estación de Manzanares, y en la zona de sector. Es de Soto. Está en Soto, pero es Soto Manzanares. El apeadero de Soto era el que está encima de Sotosierra, al lado de la carretera de Guadalix. No es una decisión que hemos adoptado nosotros, es decir, es una decisión que nos vienen impuestas por los recursos que se han invertido. Es decir, nos hubiera encantado que estuvieran los 2, pero por el coste presupuestario que tenía la segunda fase, se queda. Si en la primera fase vamos muchos, usamos mucho el tren y ven que hay una gran demanda, probablemente conseguiremos la segunda fase. ¿Cómo la vamos a hacer si nos pillan Pero que yo entiendo que no te guste el que no vaya a la segunda. A mí tampoco me gusta, pero es lo que hay. Es decir, en la vida uno se enfrenta a una serie de limitaciones y las limitaciones, queremos tren, la inversión que nos han dado es hasta ese lugar. Veremos si luego podemos conseguir el segundo, pero vamos a conseguir primero el primero y vamos a intentar ir todos en tren para demostrar que funciona. Perdóname, Javier, pero como has dicho que el desarrollo se iba a hacer hacia Peña y Puente Real, uno de los desarrollos, el más importante, creo recordar, porque total el tren no se va a desarrollar, porque no ponemos las viviendas donde va a llegar el tren, porque el tren se lo están poniendo para el desarrollo empresarial, no para los habitantes que vivimos en Soto. No vamos a entrar en debate, pero creo que no me he expresado bien o no me has entendido bien. Es decir, que el tren es independiente, es decir, si nosotros hubiéramos querido decir, podríamos haber hecho el desarrollo urbano hacia el tren. Creo que no es la idea que hemos traído y lo hemos dejado muy claro.
Es decir, nuestro crecimiento es en el casco urbano actual y en las proximidades del casco urbano. No nos vamos a llevar viviendas lejos del casco urbano, porque no estaríamos repitiendo el caso de Peñapuente. Por lo tanto, la situación que hemos hecho es ir a crecer en los entornos próximos al casco urbano actual. ¿Por qué el debate de dónde ubicábamos en la zona industrial es dónde se ubica la zona industrial? Dentro de las opciones que tenemos, por lo más razonable es que sea de lo más cerca posible del tren, porque también podrá tener acceso por vía, si hay alguna, como hay ahora actualmente en Vía Parque. Por lo tanto, la ubicación de la zona industrial viene posteriormente al tema de la llegada del tren o de la confirmación que llega a esa estación, pero son cosas independientes. Además, estoy seguro que el ayuntamiento va a poner un autobús o un servicio a la estación. O sea, será bastante obvio y tendremos ese servicio en la puerta de casa más que ahora, porque tendremos un pequeño autobús que recorra el pueblo y que recoja a la gente. O sea, creo que estará previsto, ¿no? ¿Esa era pregunta o era respuesta? Es una pregunta sin respuesta. Es pregunta. Si van a poner un servicio de autobús a la estación, claro. Bueno, yo creo que hoy estamos hablando del plan de urbanismo, no de la llegada del cercanías. Si queréis hacemos otra reunión monotemática para hablar del cercanías. En todo caso, evidentemente, nuestro interés es que cuando llegue el tren haya un transporte urbano que acerque a los vecinos de Soto hasta esa estación de cercanías. Lógicamente es el objetivo, yo creo que es claro. Y lógicamente está mucho más cerca que la estación de cercanías de Colmenar, por donde está además la estación de cercanías de Colmenar. O sea que yo creo que el interés para todos los vecinos es claro. Gracias. Hay tres y os doy las tres, cuatro. No, quería solamente preguntar antes de todo este lío que qué posibilidades hay de que este plan salga sin el consenso de todos los partidos. Si hay muchas posibilidades, pocas, o como lo de la segunda estación, ninguna. Bueno, yo creo que las dos consejerías con las que nos reunimos en su momento, tanto de urbanismo como de medio ambiente, vieron bastante razonable todo lo que se plantea dentro de esta propuesta y yo creo que esa situación no ha cambiado. Es verdad que en el pleno municipal no se ha votado por todos los partidos a favor, pero también es verdad que no ha habido una oposición a este plan. Por lo tanto, yo no veo inconveniente a que este plan evolucione y salga lo antes posible. Creo que no hay objetivamente nada en su contra para que no pueda salir. Pues viene un poco a colación que es a ver de qué plazos estamos hablando para que esto salga adelante, tanto del ayuntamiento como de la comunidad, como del resto de estamentos que tienen que... Pues mira, te voy a responder primero como si fuera el director general de urbanismo. 2 años está hecho. Ni idea, ¿no? Ya te voy a decir... No, solo he aprobado, ¿eh? Ya no digo que se pongan a hacer las calles. Y en base a mi experiencia te digo que un plan general no tarda, he hecho ya varios, que van 6, no tarda menos de 2 legislaturas. No tarda menos, que son 8 años. De todas formas. O sea, mínimo de 8 a 10 años para que salga adelante. Y no, seguramente no, porque ya llevamos tiempo trabajando en esto. Y es verdad que yo percibo verdadero interés en que esto continúe, pero faltan fases por contratar y por culminar, evidentemente. Depende muchísimo, no solamente de lo que hagamos aquí en el ayuntamiento y por parte de nuestra empresa, sino sobre todo de los, iba a decir 33, ya son como 48 organismos sectoriales que tienen que informar. Es tedioso y terrorífico. O sea, desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es no te da un informe en menos de 3 años fácilmente, hasta Adif, Telefónica, Red Eléctrica, miles de compañías, pero bueno, es un trabajo complejo porque las circunstancias son complejas. Intentaremos sacarlo lo antes posible. Quizá por ser optimista y acercarme a los 2 años, es de que ya hubo informes del plan que se presentó en el 2015 y que, dado que este coincide bastante con ese y que es una reducción de ese y ya había informes de esos 50 y tantos sobre ese, creemos que va a ser más fácil que esos informes puedan salir adelante. Por lo tanto, que podría ir mucho más rápido de lo que es un plan de nuevo.
Por eso digo que me gusta ser optimista y acercarme a los 2 años, aunque sé que es poco realista. Se oye. Bueno, estoy encantado de estar en Soto, he viajado por muchos sitios, estoy feliz. Y creo que somos un ayuntamiento modelo, ¿no? Un municipio modelo para el resto. Viene mucha gente de Madrid, del PIS, o sea, es fabuloso. Y esto va a seguir adelante, me parece bien. Lo único que, si puedo sugerir o pedir, para cualquier problema, ¿no? Teniendo en cuenta lo que estamos pasando con el clima y la falta de árboles que veo también, es que cuando se tenga en cuenta esos proyectos, tal vez las aceras sean un poco anchas, se pongan árboles, se hagan corredores verdes, que comuniquen más allá de los corredores viales, que son importantes, ¿no? Y que va en contra del fondo de saco, lo cual yo también estoy, ¿no? Pero si se hacen las cosas amplias, se evitan problemas de tráfico, la gente está más relajada, los coches no están en la acera. Hay muchos ejemplos. Yo vivo en una zona de la Solana donde son bastante estrechas, pero se pueden hacer cosas. Ensanchar cada tanto un poco la acera para poner un árbol como está en Tres Cantos en el trabajo. Bueno, hay muchas alternativas. Lo único que pido, si es posible, de que tengamos en cuenta el verde, porque creo que tenemos una obligación en el lugar donde vivimos. Sí, absolutamente de acuerdo con tus planteamientos y así está recogido en el plan. Evidentemente los planes parciales desarrollarán todo esto y tendrán que ser muy generosos, primero porque la ley ya lo es. Tienes un 15% de la edificabilidad materializada en suelo como mínimo para espacios libres y zonas verdes. Y segundo porque evidentemente no estamos en el núcleo de Cercedilla, estamos en un municipio que requiere verde por todos lados, claro que sí. Sí, para añadir a lo que dices, yo creo que es una de nuestras prioridades en los últimos años. Se han plantado en Soto más de 1000 árboles en los últimos 4 años, quizá. O sea que yo creo que vamos por ahí. Esa es nuestra dirección, desde luego. Que no se puede parar, yo estoy en contra, lo siento, de poca gente, de las paredes que se están poniendo delante de las casas, ¿no? Te aísla de la comunicación de los vecinos, te da más calor, los pájaros no van, es un eco cuando vas por ahí, y lo bonito es ver una casa, sin vergüenza ver una casa, total, quien se va a ver es el vecino de al lado, de arriba si quiere, pero cortar un poco el verde, y eso es importante, no hay árboles en Madrid. Gracias. La conservación, porque se pone Perdón. y luego la conservación es nula en muchos sitios. Yo creo. Y se secan los árboles rápidamente. Me ha llamado la atención de la incremento de plazas en el centro del pueblo. Perdón, no le dejara digamos, ¿sabes? Ese incremento de plazas en el centro del pueblo, yo como soy vecino afectado, que tengo ahí vivienda, me gustaría saber si es una demanda o a su vez es una pregunta. Si es posible que si se crean plazas de compra libre, si puede haber un derecho preferente de los vecinos que ya tenemos casa en el centro a poder adquirir esas plazas. Yo creo que se puede, y ahí me suena que se ha hecho, y si se puede, pues que se tenga en cuenta. Bueno, esto es una circunstancia más de seguimiento posterior del plan, ¿no? Es una circunstancia más de ver qué planificación se hace en cuanto a los aparcamientos, cómo se gestionan. El plan no es el documento que deba indicar todas estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, parecería razonable que se prime, lógicamente, a los vecinos que residen en el centro, frente a otros que vengan de fuera, claro. Sí, uno de los limitantes que tiene nuestro municipio es que no tiene vivienda de altura. Entonces, lo que hemos planteado es dónde se podría generar algo, que no es mucho, dentro de los espacios que hay, para no sacar esas viviendas de altura en los nuevos sectores, que son sectores exteriores. Por eso los sectores nuevos no tienen vivienda de altura, pero sí recuperamos algunos espacios interiores para poder construirlos, que pueden ser razonables, aunque de nuevo siempre es opinable. Pero ese es el objetivo y el motivo. Siguiente tanda para 1, 2, 3 de nuevo. Nada, simplemente me parece, yo creo que es razonable el plan que habéis pergeñado. Lo que en el tema del histórico creo que se os ha olvidado, aunque ahora lo has mencionado,
en 2015 estuvimos a punto de aprobar, a punto de que se aprobase un plan general. Y me gustaría que la gente recordase el plan general ese, cómo era todo lo que cabía urbanizado en el municipio. Para luego, en fin, más adelante, pues yo qué sé, pues simplemente tenerlo en cuenta. Hay algunos sitios que me parecen ahí que son susceptibles de, vamos, de tener una excepción, por ejemplo, el arroyo Chozas. Si se lleva el casco urbano al lado del arroyo Chozas, va a sufrir mucho, pienso yo, y más en altura. Tal y como está ahora, me parece que llega al arroyo Chozas la parte urbanizable. Y luego en la zona de Sotosierra, desde que se hizo la circunvalación, hay problemas porque el tema de la carretera da mucha afección de ruido y también la vais a acercar. Creo que sería razonable gastarse el dinero también en solucionar ese tema. Por ejemplo, con pantallas acústicas. Lo del arroyo Choza, el único son las dos pequeñas parcelas que quedan en la ermita y en Sotoverde, y son dos parcelas muy pequeñitas, es decir, que yo creo que iba a afectar muy poco al Chozas. Yo me preocuparía mucho más del Matarrubias en la zona de los Mansillas, sí, pero ¿cómo se llama esa paisa? Las Careadas. Entonces, ahí me preocupa más. Por eso lo que hemos planteado es que justo la zona verde esté pegada al arroyo, de tal forma que ahí justo podamos dejar un pasillo bastante más amplio, estilo a lo que hay ahora mismo en la Agustina, es decir, que dejemos ahí un espacio amplio al Matarrubias, que sí que creo que ahí puede sentirse más afectado en lo que comentas, ¿no?, del tema. Vale, gracias. Bueno, me parece que es un avance importante la reducción de ese suelo, de volúmenes que se pretendía con anteriores planes, o sea que es de agradecer la sensibilidad que ha llegado a este municipio, a esta corporación, pero bueno, tenemos que investigarlo, todavía no he podido verlo, cuando lo tengáis, cuando esté publicado, y ver qué alegaciones luego se presentan y demás. Pero ahora de entrada me surgen 3 o 4 dudas, voy a intentar ser escueto. Por ejemplo, está ya también previsto y redactado o pre-redactado un catálogo de bienes de interés cultural, un catálogo de caminos, senderos, viales del municipio, que es competencia municipal, aparte de las vías pecuarias, a las cuales habría que intentar recuperar algunas de las que se mal vendieron en los años 70 y darles continuidad, que no haya esos fondos de saco que, como bien se ha dicho, son inútiles y terroríficos para cualquier ordenación. Luego, por ejemplo, ¿qué pasa? Habéis hablado de los enclavados dentro del casco urbano. ¿Qué pasa con los enclavados en las zonas rurales, que también están ahí raros, son atípicos o hasta conflictivos, como puede ser el CAR o como puede ser el propio camping que se encuentra en monte público, monte de utilidad pública, propiedad de todos los vecinos? Y no sé muy bien su situación, cómo se encuentra. ¿Y qué va a pasar en este plan general? Si lo va a consolidar. ¿Está dado ya? Pues se oye poco. Vale. En cualquier caso, bueno, me imagino que eso estará ahí contemplado, o tendremos que presentar alegaciones para que se incorpore. Y ya, por último, que se me va olvidando, creo que podríamos intentar, en esta línea de sostenibilidad de este plan general, pues proponer que se ampliase nuestra participación en el Parque Nacional del Guadarrama, de que parece que nos sentimos tan orgullosos, pero sin embargo Soto es de los municipios que menos aporta. Y con una sorprendente situación que vemos ahí arriba, en la parte izquierda, ángulo superior, que lo que participa Soto en el Parque Nacional es la mitad del monte de utilidad pública del Pinar, con una pista forestal que corta por medio, cuando podíamos haber incorporado perfectamente todo el monte, porque yo no sé si los pinos de arriba de la pista son distintos a los pinos de abajo. Podíamos perfectamente haber solicitado o aprovechar que ahora se está hablando de esa ampliación del Parque Nacional, pues meter ese trocito más. En vez de tener poco menos de 5.000 metros cuadrados o no sé cuánto es, pues tener el doble o tener una participación un poco mayor. Entiendo que fincas particulares, zonas agropecuarias, etcétera, pues no estén en el Parque Nacional, pero ese monte perfectamente lo podíamos pedir que se incorporase, no nos cuesta. O sea que, y como se va a abrir el melón de ampliar el Parque Nacional por distintos puntos, pues podemos aprovechar a hacerlo. Es posible que lo del Parque Nacional sea antes que aprobado el Plan General, pero bueno, nunca es tarde si algo se hace.
Bien, catálogo, CARDS y protecciones. El catálogo, buena pregunta, y mal por mi parte porque no lo he comentado. Efectivamente, parte del documento es el catálogo de bienes. Se ha redactado, se ha encargado por parte del ayuntamiento a un equipo de aquí de la zona de arqueólogos y arquitectos y se ha hecho un documento no sin fricciones porque hemos tenido muchas revisiones y entendemos que ha salido un documento bastante contundente y bastante bien armado de catálogo de protecciones que por supuestísimo amplía y mucho el catálogo de bienes existente. Entonces ahí aparecen pues vías pecuarias, caminos, edificaciones, absolutamente todo. Y está y se insertará en la publicación para que podáis consultarlos todos los vecinos. El tema de los CARDS son circunstancias un poco singulares. Las normas actuales del 87 tienen unas fichas en suelo no urbanizable. Unas son los CARDS, otras son lo que llaman la fábrica, esto que hablábamos antes, que ahora se pretende que sea un sector. La zona de arroyo mediano, los campings, pues todo eso son una especie de circunstancias muy singulares que son como alegales, porque están en suelo no urbanizable de protección, pero tienen una ficha incluso susceptible de aprovechamiento, hasta el punto limpio municipal tiene otra ficha al respecto. Entonces esto no tiene ningún sentido. Hemos eliminado esas singularidades y hemos intentado pues, solventarlo en diferentes vías. Por ejemplo, arroyo mediano, la corporación, y yo pienso exactamente lo mismo, no es el sitio más adecuado para un desarrollo industrial porque está en una zona muy sensible desde el punto de vista ambiental. Entonces, se ha llevado toda la zona que comentábamos antes de actividades empresariales. Los CARS, por los CARS será suelo no urbanizable de protección, donde afortunadamente la legislación de la Comunidad de Madrid va evolucionando y está permitiendo muchas actividades en suelo no urbanizable de protección, entre otras los CARS. Hasta hace poco, y esto lo sabe poca gente, hasta hace poco se podían hacer instalaciones deportivas en suelo urbanizable, pero hubo un cambio en la legislación y ya no, ya la palabra deportivo ha desaparecido. Entonces ahí hay una circunstancia legal muy peligrosa al respecto. Pero entiendo que el plan deberá en su desarrollo tener en cuenta, por supuesto, todo esto. Y en cuanto a las diferentes protecciones que hay de montes, de ampliación del Parque Nacional, etcétera, etcétera, yo creo que en cierta manera exceden el ámbito municipal. Es verdad que el Ayuntamiento tiene mucho que decir al respecto, seguro, pero digamos que un análisis ambiental del municipio te establece unas condiciones bastante poco maleables. No tenemos mucho margen de maniobra, porque todos son montes que están preservados, todos son zonas que son lagos, ríos, protecciones, cepas, vías pecuarias, o sea que nos podemos inventar la pólvora, pero que está muy protegido ya. Y evidentemente pues hay un periodo de alegaciones, si se sugiere ampliación de cualquier tipo de protección, pues seremos todos oídos, por supuesto. Vale, ya hablaremos de detalles. Por añadir, Paco, el tema de la ampliación del parque, bueno, pues cuando se dé, si tenéis alguna propuesta, pues la vemos. No hay a priori inconveniente en solicitar esa ampliación. Y respecto a la publicación, yo creo que ya lo ha comentado Antonio antes, pero ya la documentación está publicada en la página web municipal desde el mismo lunes. Pero es verdad que el plazo de información pública como tal no ha comenzado. Por lo tanto, las alegaciones o sugerencias mejor que se presenten cuando empiece ese plazo, que es a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero bueno, la información está ya en el apartado de urbanismo de la página web para que cualquiera puede consultar y también está el catálogo de bienes protegidos. Sí, quería... En todos estos metros que se han propuesto para hacer nuevos sectores de viviendas, si está pensado reservar algún tipo de espacio para viviendas de protección pública para personas que están aquí empadronadas. ¿Y de cuánto espacio estamos hablando? Sí, lo que establece cada ficha de los sectores es lo que dice la ley del suelo, la ley 9 de 2001, que es un 30% como mínimo de la edificabilidad del sector materializado en suelo. Mínimo el 30% de la edificabilidad tiene que ser suelo destinado a algún régimen de protección pública. La intención por parte del Ayuntamiento es que efectivamente sea un mínimo y si se puede aumentar, mejor. Pero claro, eso hay que compatibilizarlo con la rentabilidad. La pregunta es, o sea, es más para ver si vamos a tener preferencia a los que estemos aquí empadronados o los que estén aquí empadronados, pensando ya
en hijos y personas que viven por aquí, o va a ser para cualquier persona que pueda optar a esas viviendas? Bueno, yo creo que hay normativa y hay que estar un poco a lo que diga la normativa. Sí, adelanto que la intención de esta corporación es que haya vivienda en régimen de alquiler para empadronados en Soto, para que puedan seguir viviendo en Soto. Ese compromiso sí que está por nuestra parte y es una de nuestras apuestas. Además de lo que ha explicado Pepe, el tema de protección, que supongo que en algún porcentaje sí que puede priorizar a empadronados y en otro no, porque depende en gran parte de comunidad autónoma muchas veces las protecciones. ¿Vale? Hola, yo venía buscando esperanza. Años para viviendas. Yo les cuento mi situación. Venimos de Madrid, estamos de alquiler, pagamos 1.500 euros al mes de alquiler, queremos comprar una vivienda. No es un tema, vale de 400.000 a 500.000, vale, nos metemos en ello. Pero la vivienda que hay en Soto es de 20 a 30 años, calefacción, calderas de gasoil, súper contaminante, dentro de nada eso. Entonces, aunque quieras comprar aquí para vivir, por ejemplo, ahora en Manzanares acaba de salir una promoción de 20 viviendas con aerotermia, el aislamiento, y me da una rabia porque el pueblo es precioso. Yo entiendo que no quieren ustedes ser ni Colmenar ni Tres Cantos, yo por eso no me he ido allí, ¿vale? Pero es que está esto muy parado. ¿Y ahora cuántos años más son? Y 1.500 euros al mes de alquiler, es que eso es a fondo perdido. Es que yo con mi familia digo, vamos a comprar una vivienda de obra nueva, vale, tarda 3 o 4 años, lo que nos han informado en Manzanares. Pero es que aquí, ¿cuántos años tengo que pagar alquiler para el día de mañana comprar? Es que me he gastado 200.000 euros y no tengo nada. Y la opción, la alternativa, viviendas como la que yo tengo ahora, una casa preciosa, muchísimos metros, 300 euros, no hay que pagarla, también hay que limpiarla, calefacción de gasoil, que es que entonces digo, y venía un poco diciendo, igual ya van a plantear alguna obra nueva o algo, una urbanización, y se ha ido de las manos esto, porque está bien que un pueblo quiera crecer sosteniblemente, pero hoy no podemos comprar. Y durante muchos años. Es que yo creo que llevamos más de 10 años, por lo menos. Es que nada. me da mucha pena porque Manzanares es un pueblo, también es un pueblo, y por ejemplo ahora acaba de salir una promoción, La Ciudadela, 20 casas unifamiliares adosadas y el precio de 400 hasta 470.000. Que vale, el mercado da ese precio, yo por supuesto que hay que sacar vivienda de protección pública, pero vale, yo no puedo optar a ella, pero tampoco puedo optar a una vivienda de renta libre. No, pero yo quiero decir que desde el punto de vista del plan general, evidentemente no se están proponiendo urbanizaciones, no es el objeto de la reunión. Pero bueno, como yo conozco el municipio y hasta hace muy poco he estado viendo licencias y viendo proyectos, ahora mismo va a haber una promoción de 20 viviendas, por ejemplo, en calle Torote, y hay suelo. Sí, pero son pisos. Son pisos, sí. Ya, pisos. Pero la gente que no queremos vivir pisos, Soto no es Pues un para pueblo eso se hace un plan general, para posibilitar que se desarrolle el suelo y que se puedan vender echarles a un precio asequible. Ese es el objetivo fundamental. Pero hay que empezar, hay que arrancar. Y en eso estamos, con la mejor intención. Pero quiero recalcar que hay suelo disponible para hacer 398 viviendas a día de hoy con la normativa vigente. 398 potenciales, chalés y pisos, las dos cosas. Con el suelo disponible ahora, vacante. O sea, a ver, suelo haylo. No se vende, hay que pagarlo. Ya, pero... No, pero que tampoco se vende. O sea, que tampoco... Pero claro, es que ya... una parcela, 300.000 euros... Claro. Hola, bueno, primero gracias a todos, a la exposición y a todos los que hemos venido, aquí, ¿no? Ya me incluyo también. En su día hablamos de una posibilidad de crecimiento que era las parcelas grandes poderlas segregar.
y con lo cual simplemente no hay presión urbanística, se divide y hay más suelo. ¿Me podéis contar algo, cómo lo habéis contemplado y cómo ha quedado? Gracias. Sí. A ver, el tema de las parcelas, efectivamente las parcelas de 1000 metros son muy grandes y ya ha contado Javier las razones por las que no es viable. Entonces, ninguno de los crecimientos nuevos contempla la posibilidad de parcelas de 1000 metros. Todos son o 500 metros o 250 como mínimo. Además de eso, hay que tener en cuenta las circunstancias actuales de las ordenanzas vigentes, que no establece frentes mínimos de parcela. Entonces, digo esto porque si se quiere operar sobre suelos existentes y parcelas existentes, por ejemplo, pongamos una parcela de 1000 metros, que tienes 20 metros de fondo, 25, 30. Pero claro, si lo divides en dos, te va a quedar un frente infinitamente menor de lo que se presupone para una vivienda unifamiliar aislada en condiciones. Con lo cual, y ahí sí hemos tenido ciertas fricciones entre los responsables municipales y yo, pues yo propongo que no se hagan muchos cambios al respecto. Porque esa intensificación de uso se tendrá que hacer en zonas determinadas, así aparece, pero no en todas. En todas, porque yo creo que hay urbanizaciones donde creo que hay que mantener una tipología, no por nada, simplemente porque no se pueden hacer tubos para hacer viviendas unifamiliares aisladas. Y en los nuevos crecimientos, evidentemente, no se plantea ese tipo de parcelas tan grandes. Yo puedo poner el contrapunto de estos debates a que hace referencia. Y también, pues, creemos razonable que una parcela de 1000 metros, que pueda haber dos viviendas en dos parcelas de 500 que sean segregables de una forma razonable, es viable. Por concluir de alguna forma. Es decir, de que si una parcela de 1000 metros está con la vivienda en el medio y hay que hacer una segregación rara de una franja para construir, no. Entonces, eso es un poquito la conclusión de los debates que hemos tenido. Es decir, que creemos que es razonable que en parcelas grandes se pudieran segregar, siempre y cuando sean dentro de una integración, que la segregación sea en dos parcelas similares y razonables. Aquí ya veríamos que es lo razonable, pero bueno, eso es lo que tendríamos que ver cómo tratarlo. Pero es que cada parcela tiene su casuística. Entonces, hay ya algunas parcelas que se han segregado o ya permitían la segregación de las dos parcelas de 500 que generan ya algunos conflictos que vemos que no se deben mantener en el futuro. Por eso creo que la filosofía está clara, es decir, sí a posibles segregaciones que se entren dentro de una lógica urbanística. Hola, ¿se escucha? Bueno, pues muchas gracias. ¿No? ¿No se escucha? Sí, pero vale. Muchas gracias. Yo no sabía nada de este plan. Me estoy enterando ahora y me entran algunas dudas. Por ejemplo, lo que habéis dicho en el centro del pueblo de aparcar coches, ¿es para los vecinos, las vecinas que tienen ahí las viviendas? Es decir, el casco urbano, lo que entendemos por el pueblo, no las urbanizaciones, ahí no se plantea que sea peatonal de alguna manera. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta... Vale, perdón. La segunda pregunta sería, en cuanto a esta vivienda social, sé poco de este tema, pero ¿es algo que es del Ayuntamiento o es de la Comunidad de Madrid? No es del Ayuntamiento. Ah, vale. ¿Y cuáles van a ser los materiales? Porque en Colmenar ha habido vivienda social, pero los materiales eran muy cacas. Con humedades, no digo de Climalit de último modelo, pero con unas condiciones dignas para las personas que obtienen las. También me viene a la cabeza y la pregunta es si... Sé que estáis haciendo este plan de urbanismo, pero luego todo el recorrido de los coches, ¿por dónde va a ser? Es decir, si se construyen más urbanizaciones o los más sectores, entiendo que hay casas que tienen sus espacios, chalets, que pueden meter el coche dentro, pero otros no. Y si esto lo contempláis para el tránsito, ¿no? Y luego esto que habéis dicho, que es a futuro, que es obviamente con lo del tren, es esa posibilidad o probabilidad
de autobuses intra y extraurbanos, porque si se hace el modelo, también un poco con esa propuesta, para que luego no, anda, pues mira, por aquí podría pasar el autobús, pero no lo vimos. Eso. Y nada más, muchas gracias. Por ahora, nada más. Gracias. Bien, en cuanto al núcleo urbano, lo que es el casco antiguo, no se prevé expresamente una peatonalización, pero sí parece una idea interesante y de hecho se remite a la redacción de un plan especial de reforma interior del casco urbano. Es una de las figuras de desarrollo, lo mismo que hay planes parciales para las urbanizaciones exteriores de desarrollo, se propone que haya un plan especial de reforma interior de ese núcleo. Yo creo que debería tener en cuenta esa posibilidad porque es muy interesante y muy conveniente en parte del núcleo central. ¿Qué quieres decir con tu respuesta? Pues quiero decir que con un plan especial se desarrolla y se tiene en cuenta muchos factores de protecciones, de circulaciones y que ese documento lo que hace es proponer qué calles tienen que ser peatonales y cuáles no. ¿Y por qué? Con unos estudios consolidados y razonados. Pero que ahora mismo no están. No, es posterior, es un documento posterior de desarrollo. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. Materiales es que nosotros no entramos en eso, porque es tan el último eslabón de todos los procesos urbanísticos es la construcción y, por supuesto, la definición de materiales. Es que, Inés, por poner un poco de... O sea, esto es un plan general que es como el inicio de la planificación. Lo que te dice es qué tipos de suelo vas a tener, dimensiones de parcelas, luego hay que hacer, una vez que se apruebe el plan y que ya entre en vigor, hay que hacer planes parciales donde se especifica exactamente, pues aquí está esta zona, las calles van por aquí, las avenidas miden tanto... En fin, ese detalle va a posteriori. Y más adelante, cuando una vez que se solicita la licencia ya para poder construir, es cuando el promotor, que puede ser la comunidad, un promotor privado, el ayuntamiento o quien sea, decide qué materiales va a utilizar. O sea, que es que esto va por fases. Entonces, que lo que has mezclado un poco ahí fases distintas, ¿vale? Y luego, respecto al tema del aparcamiento en el centro... Yo creo que independientemente de que se peatonalice, que yo creo que es evidente que los centros urbanos cada vez tienden a ser peatonalizados, hace falta aparcamiento en Soto. O sea, yo creo que es una evidencia para todos los que nos aproximamos, independientemente de que se promocione el tema del uso de la bici, el uso peatonal, pues también hace falta... para los propios que vivimos en el centro, aparcamientos. Entonces, bueno, pues son ámbitos distintos. Sí, yo por completar, es decir, que todo el tema de transporte, es decir, creo que Soto necesita un plan de movilidad, es decir, que hacer una planificación, es decir, se está trabajando ahora bastante el tema de la bici, creo que el tema del coche también es un tema que es clave y ahí entra la peatonalización. Probablemente en el tiempo que se vaya tramitando el plan general sería el momento de tramitar ¿cómo se llama? El plan especial de reforma interior. Entonces, y sería cuando deberíamos en paralelo desarrollarlo para plantearlo. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta en relación a las zonas estas nuevas que habéis comentado. Entiendo, no sé si se van a recalificar todas a la vez con el nuevo plan o será de forma progresiva en esos 20-30 años que habéis comentado. En caso de que se hagan todas a la vez, sobre todo habéis comentado un tema de vivienda protegida, pública. Esto entiendo que para adquirir ese suelo que pertenecerá a propietarios privados habrá que compensarles. ¿Está el ayuntamiento preparado para hacer esa inversión o todo el suelo que habéis comentado pertenece al ayuntamiento? Yo tengo que aclararte varias circunstancias al respecto. Primero, el desarrollo de los suelos, o sea, la recalificación o propuesta de calificación, por supuesto se hace toda conjunta. Otra cosa es que los desarrollos dependen de la iniciativa privada. Los sistemas propuestos de desarrollo de todos estos sectores son los sistemas de compensación frente a otros como podría ser la expropiación, que parece ser que es lo que estabas tú apuntando. O sea, la idea no es que se expropie un terreno para que el ayuntamiento desarrolle un sector o que se haga por cooperación, cargándole unos recibos. La idea es que, bajo la tutela municipal y autonómica, lógicamente,
pues los propietarios particulares puedan hacer unos desarrollos, invertir y generar nuevos negocios y unos desarrollos que irán en función de las circunstancias del mercado. Y de los intereses de los propietarios por sacarlo lo antes posible. Es Claro, decir, que claro. si se ponen todos como locos a desarrollarlo, saldrán todos a la vez. Pero eso no, lo más razonable es que vayan en distintas fases. Claro. Hola. Hola, buenas tardes. Mira, dos preguntillas quiero haceros. Lo primero, ¿cómo recoge el plan, el avance del plan, las 155.000 placas fotovoltaicas que presuntamente se van a instalar en el término? Y por otro lado, más al señor técnico que ha redactado el plan, que ¿cómo creer que es posible hacer vivienda protegida con los costes actuales de urbanización, costes de suelo y costes de construcción? Estos costes ya están muy por encima del valor de la vivienda protegida. Gracias. Bueno, yo puedo responder a la segunda pregunta, que casi la primera se la voy a dejar a Javier, ¿no? La respuesta a la segunda te diría que la única forma es que sea rentable en el conjunto del sector. Para que se pueda hacer vivienda protegida, pues evidentemente hay que hacer un análisis económico, un análisis de rentabilidad inmobiliaria y por una parte pues tienes un hándicap, que es efectivamente una limitación de precio máximo de venta de vivienda protegida, pero por otra parte hay otro 70% de la edificabilidad que es libre. Entonces, evidentemente, pues en vez de costar 100, pues tendrá que costar 104. Y tendrá que salir los números, si no, no hay desarrollo posible. Pero no podemos saltarnos la normativa vigente en materia de... Bueno, por eso proponemos unas parcelas más pequeñas. Entonces, tienen que ser los números. Yo creo que salen. Y nos sentaremos con calma y habrá que verlo. Pero si yo no lo creo, lo garantizo. Es decir, con ese tamaño de parcela, es decir, a los precios que están en Soto, es decir, en los modelos que se están proponiendo van a ser viables. Es decir, otra cosa es de que a la hora de proponer en cada sector con los propietarios, una vez que vayan a desarrollar el plan parcial, podrán definirse ciertos modelos de cambio, pero dentro del conjunto creo que es totalmente viable. Nada, respecto al tema del proyecto de fotovoltaica, la última noticia que tenemos es un cambio de ubicación respecto a la inicial, con un soterramiento de las vías y del cableado, perdón, del tendido. Y por lo tanto, bueno, como no es algo definitivo, no está recogido en el plan, lógicamente. Pero sí es verdad que hay una parte de la última modificación que podría coincidir con parte del sector industrial o empresarial, como ha dicho Pepe antes, y ahí, bueno, pues hay que definir exactamente si sale adelante finalmente el proyecto o no, porque no parece que esté muy claro que finalmente se vaya a hacer, aunque los trámites estén avanzando. Bueno, quizá por informar, porque no todo el mundo tiene la información. Había un proyecto de creación de una gran instalación fotovoltaica de unas 120 hectáreas en la zona próxima a la cárcel y en la parte detrás de la cárcel. Este proyecto se ha sometido a evaluación de impacto ambiental por el Ministerio y por la Comunidad de Madrid. Le han hecho un montón bueno, se presentaron muchas alegaciones, tanto por el Ayuntamiento como por vecinos de Soto, y la empresa ha aceptado una gran mayoría, por no decir que prácticamente todas las alegaciones que se han presentado. El proyecto se ha reducido, solamente ya está alrededor de la cárcel, es de 75 hectáreas y ahora mismo tiene aprobación por parte del Ministerio y por parte de la Comunidad de Madrid. Es decir, que ya ha cumplido un trámite importante. No quiere decir que ya tengan totalmente las bendiciones para que se pueda llevar a cabo, porque tiene al menos tres problemitas que tiene que resolver. Primero es de que, dado que se le ha obligado a soterrar todo el tendido eléctrico que pasaba por la dehesa de Colmenar,
pues el tendido aéreo, el coste es alrededor de unos 125.000 euros por kilómetro, el soterrado es 1 millón, son 12 kilómetros hasta Tres Cantos, es decir, que ha pasado de costar 1,5 millones a costar 12 millones de euros. Entonces, los números ya parece que no les empieza a cuadrar. De la nueva ubicación, parte de la instalación nueva de la nueva ubicación lo metemos como zona industrial, con lo cual eso no es compatible. Vamos a presentar una alegación al proyecto en ese sentido. De nuevo, ahí tienen un nuevo limitante. Y el tercer limitante es que no tienen autorización de instituciones penitenciarias. Por lo tanto, tampoco sabemos si instituciones penitenciarias le va a gustar estar rodeado de placas solares alrededor. Por lo tanto, si estos tres temas los resuelven, tendrían que pedir la recalificación urbanística de una zona que es agrícola ganadera, que tendrá también nuestros trámites, que también se llevarán. Os lo digo porque ahora mismo estamos más cerca de que esa planta sea una realidad con respecto al origen, pero dado que se han producido muchísimos cambios, pues ya no es el impacto que iba a generar y tenemos que esperar cuáles son los siguientes pasos para si realmente se lleva a cabo. Pero estaría rodeando lo que es ahora mismo la cárcel, toda la finca de la cárcel. Hola, buenas tardes. Sé que se han hecho varias preguntas respecto a la vivienda pública. Creo que deja claro que es algo que nos preocupa a varios vecinos, yo como afectada. Ya habéis dejado claro que esto, aparte de ser un modelo de crecimiento, de cómo se va a desarrollar el urbanismo en Soto, habéis dejado claro que es un proceso también burocrático, bastante tedioso y que lleva por varios procesos. Mi primera pregunta es si el ayuntamiento está contemplando algún plan alternativo para dar salida a vivienda pública antes de que todo esto se tenga que dar el ok. Porque evidentemente el problema de la vivienda es ahora, no dentro de 6 años. Ya se prometió vivienda pública en la primera legislatura, no se ha podido hacer. Ya han pasado 8 años, yo entraba dentro de esa promoción de vivienda joven, ya no soy joven, entonces eso, el tiempo va pasando para todos y me gustaría saber si va a haber alguna propuesta por parte del ayuntamiento, si se va a hacer promoción, si se van a acoger a la nueva ley de vivienda, qué es lo que se va a hacer para dar salida a ese problema. Y luego, por otro lado, en la planificación que se ha presentado, ya sé que es un esbozo de las parcelas y de cómo se va a hacer todo, pero también no veo que haya una proyección de vivienda para personas mayores, puesto que la población cada vez va a envejecer más. No sé si hay también dentro de ese parque público alguna proyección para vivienda para personas mayores tipo comunidad o similar. Bueno, efectivamente, en la primera legislatura planteamos el tema de la promoción de vivienda en régimen de alquiler para jóvenes y no tan jóvenes. Se planteó, de hecho, un proyecto a través del plan, creo que entonces era todavía Plan Prisma, en una de las parcelas municipales. La comunidad lo que nos planteó es que ese proyecto lo reconvirtió en un centro de acogida y por lo tanto se tuvo que retirar desde el ayuntamiento el proyecto porque desvirtuaba lo que era el fin en sí del propio proyecto. Hoy por hoy no tenemos ningún proyecto de promoción municipal de vivienda joven. Sí es verdad que tenemos algún proyecto de vivienda para personas mayores en el que pueda haber cierta integración de personas más jóvenes en régimen de alquiler siempre. Entonces, en ese proyecto sí que estamos avanzando y bueno, pues espero que fructifique y que en breve tengamos ya un proyecto encima de la mesa para poder desarrollar. Y no sé. Sí, puesto que no hay a la vista ningún tipo de vivienda pública para jóvenes y no tan jóvenes, ¿vais a tomar alguna medida al respecto, teniendo en cuenta que tenéis en vuestra mano una ley de vivienda que os permitiría regular un poco la situación de los alquileres y del precio de la vivienda que tenemos? Porque está por las nubes, no solo que quiera pagar 1.500 euros, sino por ejemplo el alquiler de una casa más o menos pues en unas condiciones habitables, pero no las mejores, está ya en 850 euros, que es el precio que también hay en Tres Cantos. Entonces, ¿hay alguna manera o se va a tomar alguna decisión al respecto? Porque la gente cada vez va más ahogada.
Hoy por hoy no vamos a tomar ninguna medida en ese sentido. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Preguntas que había, ¿no? Ya está. Vale. Casas, 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 vivir, 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 vivir. Y luego habláis de algo que es instalaciones deportivas. Y eso no lo he entendido bien, por si lo podéis explicar. Gracias. Y ya sé que eso no depende de vosotros, pero habéis también comentado algo de las alturas. Y también eso quería saber. Yo, por ejemplo, vivo en la urbanización Prado Real y son 3 alturas, que creo que eso es lo máximo que hay en Soto, ¿no? ¿Planteáis también subir más esto? No, 3 máximo. Vale. En cuanto al tema de las alturas que comentas, no se propone ningún aumento de alturas con respecto a las ordenanzas existentes, tanto en unifamiliar como colectivo. No se propone aumento. Y lo del equipamiento, si quieres te lo digo yo. O sea, cuando hablamos de infraestructuras deportivas hablamos de polideportivos, campos de fútbol, campos de rugby, pistas deportivas, pero hablamos en general de equipamiento, de suelo de equipamiento que sirva para construir escuelas infantiles que en un futuro hagan falta, colegios, ampliación del instituto que ha mencionado Pepe antes, un futuro centro de salud, en fin, museo, lo que sea, claro. O sea, hablamos de edificios públicos que den servicios a la población, en la necesidad pues que tengamos en cada momento dentro del municipio. Vale, ¿por qué motivo la oposición dijo que no? ¿Tienen algún peso o fue pues, por...? Pues eso se lo tendrás que preguntar a la oposición. Vale. En el vídeo del 28 de septiembre está publicado, está en YouTube, por si lo queréis consultar, pues, para sus... Fue abstención, ¿no? Fue abstención. Ah, fue abstención. Sí, o sea, sí, lo he dicho antes. Vale. Fue abstención, es decir, no es un voto en contra, sino, bueno, pues abstención. Vale, y sé que hay una más, pero no me acuerdo, así que si eso ya escribo. Muchas gracias. Gracias. Habéis comentado que el equipo de gobierno no tiene ningún interés personal ni familiar en el pasado y el presente, en los terrenos con las nuevas recalificaciones, como tiene que ser, o como debería ser. Pero, y perdón por la pregunta, hubo noticias que el redactor del antiguo plan o del penúltimo plan sí que andaba comprando los terrenos que después él iba a proponer para recalificación. Entonces yo no sé si hay algún compromiso así por parte del redactor. No hay compromiso ninguno. Lo que sí te puedo decir es que probablemente yo esté aquí en gran medida por esa circunstancia que comentabas anteriormente del anterior equipo redactor. Que no tengo ningún interés ni me dedico a comprar terrenos en zonas donde trabajo, en absoluto. Mi trabajo es absolutamente transparente, toda mi vida profesional. Sí, perdón, muchas gracias. Quería comentar, ¿por qué no se ha aprovechado este plan general para hacer un cambio de filosofía en casco urbano y aprovechar las pocas parcelas que quedan para hacer un cambio de, no sé, en vez de construir bloque de manzana cerrada, hacer otro tipo de actuación que cambie o que modifique para mejor la imagen urbana de Soto? Gracias. Porque claramente la imagen urbana de Soto mejora con homogeneidad, donde hay zonas que claramente están pidiendo a gritos una vivienda colectiva frente a una tira de adosados o acosados horrorosos. Pero lo mismo se puede hacer otra cosa. Sí, puedes hacer un parque, pero si tú imagínate que eres el dueño del parque en cuestión. Tienes una parcela donde puedes hacer 25 viviendas unifamiliares adosadas y te dicen que no, que tienes que hacer un parque municipal. Claro, por eso digo... Eso no se puede hacer así como así, eso claro, pero hay que expropiarlo, hay que pagarlo. Por eso, que lo mismo, como son pequeñas, puntuales,
Y para eso se hace un plan general, para dotar de zonas que no existen actualmente y de usos a futuro que puedan ser mejores para el común del pueblo, que posiblemente pasen por una expropiación, pero sería una cuestión muy puntual. Yo, si nos haces una sugerencia o alegación de una zona concreta, se estudia. Es decir, de forma general, es decir, el ayuntamiento no puede empezar a expropiar, a comprar parcelas sin un sentido. Es decir, que si hay alguna propuesta concreta, se puede estudiar y se ve. Es decir, que a lo mejor es siempre 10.000 personas pueden tener ideas más brillantes que un equipo redactor y si hay alguna idea que nos parece que es interesante, se valora y se puede intentar incorporar. Por eso la participación. Bueno, pues si os parece, cerramos ya y como acaba de decir Javier, el objetivo de esta reunión y de este proceso es que haya cuanta más participación mejor para que entre todos pues, el plan que salga para el futuro de nuestro municipio pues, sea el mejor posible. Así que nada, muchas gracias y aquí nos tenéis. Gracias.